Génesis capítulo 31, versículo 38. Dígame cuando esté ahí. Esas palabras, el que está hablando es Jacob y está hablando con Labán, su suegro, y le está diciendo: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta tu casa, Señor, junto a todos los hermanos. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, que nos ve por medio de esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, que así como nos has bendecido, Señor, antes, nos bendigas el día de hoy con tu palabra, Señor. Que tu palabra sea ese bálsamo que venga a sanar nuestro corazón, pero que también sea, Señor, esa palabra que nos edifique, que nos levante, Señor, que traiga luz a las tinieblas y que nos ayude a crecer. Y ayúdanos tú, Señor, a ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema el día de hoy se llama sin las manos vacías. ¿Ok? Y tiene que ver con la provisión de Dios. Jacob, usted sabe la historia, ¿verdad? Y a grandes rasgos la podemos resumir. Jacob fue un muchacho que usurpó a su hermano a la hora de recibir la bendición de su padre. Temeroso de que su hermano quisiera cobrarse venganza, huyó, se fue de ahí y llegó a la casa de un tío suyo, de un hermano de su mamá, y trabajó con él poco más de 20 años. Pero fíjese, él vivió con Labán por más de 20 años, pero la Biblia dice que él trabajó. Él llegó y le dijo a Labán: voy a trabajar para ti. Bueno, la historia dice que se enamoró de una de las hijas de Labán y le dijo: voy a trabajar, solamente lo único que quiero es que me dejes casar con tu hija. Eso es todo lo que quiero. Y Labán dijo: sí, está bien, trabaja, ¿verdad? Y te va a ir bien, vas a tener mucha recompensa, te vas a casar con mi hija, te voy a pagar, haga de cuenta que le dibujó un panorama bien bonito, ¿verdad? Bien próspero. Y Labán era un hombre muy avaro, era un hombre muy codicioso, era un hombre que sabía perfectamente que por la familia de Abraham venía una bendición muy grande. Y cuando él entendió que Jacob era el que había recibido la herencia de esa bendición, no lo dejó ir. Lo agarró, le dijo: no, quédate aquí conmigo, trabaja conmigo. De hecho, lo más probable es que esa haya sido la razón por la cual Labán le cambió a la hija, porque cuando le debió haber entregado a Raquel,
dice la Biblia que le dio primero a Lea. Y cuando Jacob se dio cuenta de que le habían hecho una trampa, la respuesta inmediatamente que Labán le dio, le dijo: quédate otros 7 años y te doy la otra. Usó a sus hijas como para negociar que Jacob se quedara más tiempo. Entonces lo más probable es que Labán sabía que por medio de Jacob iba a venir una bendición. Labán tenía ese colmillo, como decimos, esa astucia, ese ojo, y dijo: este muchacho trae la bendición, mejor que se quede aquí conmigo. La Biblia dice que cuando la bendición de Dios está sobre una persona, todo lo que esa persona hace prospera. Y Labán hizo que este muchacho se quedara ahí con él. Lo engañó que le iba a dar a su hija y lo hizo trabajar 7 años. Y después que le dio a la otra hija, le dijo: quédate otros 7 años y te doy la otra. Y después que había trabajado otros 7 años, le dijo: quédate otros 7 años para que prosperes, ¿verdad? Le empezó a hablar de prosperidad. Y ya cuando alguien empieza a hablar de prosperidad, hermano, más que de otra cosa, entonces ahí hay un foco rojo que se está encendiendo. Cuando toda la atención está puesta en la prosperidad o en la bendición material, ahí hay una alarma, ¿verdad? Ahí tenemos que estar bien alerta. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de una prosperidad que es la prosperidad espiritual. Y que una vez que nosotros somos prósperos espiritualmente, por supuesto que esa prosperidad se refleja en lo material. Por supuesto que Dios bendice. Por supuesto que Dios multiplica. Por supuesto que lo que sembramos es lo que cosechamos. Claro que sí. Pero nuestra mirada no tiene que estar puesta en lo material. Lo material es una consecuencia, hermano. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe que muchos de nosotros, si Dios nos bendijera, si Dios nos abriera la puerta y nos dijera: ahí está la bendición abundante en tu vida, hermano, es triste, pero Dios sabe que muchos de nosotros, lejos de hacernos un bien, nos haría un mal. Salomón fue el hombre más sabio, un hombre que Dios le dio una sabiduría tremenda. Y sabe, Salomón ha sido, yo creo que, si no el más rico, uno de los hombres más ricos que ha existido en la tierra. ¿Y sabe qué dijo Salomón cuando ya era grande, cuando ya estaba avanzado? Él le dijo a Dios: no me des ni riquezas ni pobreza. Le dice: no me bendigas en abundancia para que no me olvide de ti, para que no me vaya de boca con lo material y me olvide de ti. Dice: pero tampoco me dejes sin nada para que no blasfeme tu nombre. Entonces le dice Salomón: mejor ahí veme dando, ¿verdad? Veme dosificando la bendición, le dice este hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando nos enfocamos en la prosperidad, mira, hay personas que a veces son de admirar en cierto sentido. Hay personas que cuando se proponen algo, cuando se ponen una meta, hay personas que a lo mejor en un momento dado en la vida se encuentran sin nada, pero nada es nada. Hay gente, hermano, que, incluyéndonos, ¿verdad? Hay gente que no nos caemos muertos porque no tenemos en qué. Esa es la razón. Pero hay gente que dice: voy a trabajar, me voy a esforzar. Y hay gente que dice: voy a vender esto, o voy a trabajar en aquello, o voy a hacer este negocio, voy a dedicarme a esto, pero todas sus fuerzas las enfocan en eso. Y hay gente que dice: de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, de aquí a 10 años voy a tener una casa propia, voy a tener un carro, voy a tener esto, voy a tener lo otro. Y hermano, ¿sabe qué? Lo logran. Hay gente que se enfoca y dice: voy a trabajar
voy a prosperar, voy a tener, y alcanzan sus metas. Pero sabe, en ese proceso de enfocarse en lo material hay un peligro, porque cuando comenzamos a alcanzar nuestras metas, eso nos produce tal satisfacción en nuestro ego, eso nos produce tal sensación de poder, nos produce una sensación de control, en donde decimos, yo no necesito de nadie, ¿verdad? Porque yo puedo hacer las cosas. Y si alcanzamos una meta, decimos, bueno, pues ahora no me voy a conformar, ahora voy por más, y ahora voy por más, y nunca realmente llega a haber la sensación de tener suficiente, ¿verdad? Y nos olvidamos de todo. Hay gente, hermano, que ha dicho, me enfoqué en trabajar, me enfoqué en prosperar, hoy tengo una casa, ¿verdad? 2 casas, 3 casas, hoy tengo carros, hoy puedo comer donde yo quiera, hoy puedo vestir la ropa que yo quiera. Dice, pero mis hijos crecieron y yo no estuve ahí con ellos. Hoy soy un extraño en la vida de mis hijos. Hoy perdí mi matrimonio. Hoy perdí tal o cual cosa. Hay gente que dice, me enfoqué tanto, ¿verdad?, en lo material, que me olvidé de todo lo demás. Bueno, la Biblia dice que Labán era un hombre de esos. A Labán no le importaba lo que tenía que hacer para alcanzar sus metas, para alcanzar esa prosperidad. Y él vio en Jacob, fíjese bien, él pudo visualizar en Jacob alguien igual a él. Y entonces Labán dijo, ya sé por dónde le voy a llegar. Labán dijo, ya sé cómo lo voy a enganchar. Le voy a hablar de prosperidad. Le voy a decir que si se queda aquí, va a prosperar, se va a volver rico. Pero hay algo bien importante que tenemos que ver y que tenemos que tener cuidado, hermano, porque la mayoría de las personas que hablan de prosperidad tienen una característica: nada más prosperan ellos, no prospera nadie más. Hay gente que solamente te habla de prosperidad, de bendición, de esto, del otro, y la bendición de Dios la miden en cuánto dinero tienes, en cuántas propiedades tienes. Hay personas, desafortunadamente, ¿verdad?, cristianos, personas que dicen que están al servicio del Señor, pero no se rodean de personas a menos que tengas o que estés muy bendecido materialmente, ¿verdad? Si no, no existes, no te toman en cuenta. Y el materialismo se vuelve un afán y se vuelve de tal manera que hay personas que, si no tienen dinero, o si llega un momento en donde sus finanzas bajan o su condición económica cambia, sienten que no están bendecidos por Dios. Sienten que no están bendecidos por Dios. Sienten que no, al no tener prosperidad económica, sienten que no hay bendición de parte de Dios. Miden la bendición respecto de lo material. Y eso le pasó a Jacob. Y Labán supo envolverlo por ahí. Le dijo, mira, te vas a volver rico, te vas a prosperar, Y al principio Jacob lo creyó. Al principio Jacob cayó en esa trampa. Pero en un momento Jacob tuvo un encuentro con Dios. En un momento de la historia Jacob entendió que la verdadera bendición, que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales que él pudiera acumular ahí donde estaba con su suegro. Y entonces él regresó a su casa, regresó al lugar en donde Dios lo había llamado para que él estuviera, en donde Dios le iba a mostrar la verdadera prosperidad. Pero dice algo muy importante el relato que acabamos de leer. Labán intenta reclamarle después de más de 20 años de trabajo. Labán viene y le reclama y le acusa a Jacob de haberle robado. Y entonces Jacob le dice, mira, a ver, vamos a poner las cuentas claras.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Tengo más de 20 años trabajando contigo. Y empieza Jacob a darle detalles del trabajo. Y le dice, nunca te faltó nada de tus ovejas. Nunca me comí un solo cordero de tus ovejas. Cuando alguna oveja abortaba, a mí me cobrabas. Yo te pagaba el animal muerto. Nunca te llevé nada despedazado por las fieras. Me lo cobrabas, le dice Jacob. Yo te lo pagaba, lo que se perdía, yo te lo pagaba. Trabajé por tus hijas. En pocas palabras, lo que Jacob le estaba diciendo a Labán es: lo que yo tengo es porque yo lo he trabajado, porque me lo gané a pulso. Dice, ni de día me quemaba el calor en el desierto, y de noche el frío también no me dejaba dormir. Dice, ¿qué cosa te he robado? Señálame qué te robé, le dice Jacob a Labán. Pero sin embargo, Labán tenía la idea de que todo lo que Jacob tenía era de él. Y entonces Jacob dice algo muy importante. Jacob dice unas palabras en el versículo 42. Dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Otra versión dice, y me hizo justicia anoche. Fíjese cómo todo lo que Jacob tenía, Labán estaba creído que él era por él, que él se lo estaba, como que si Jacob le estaba robando, le estaba quitando algo que le pertenecía. Y Jacob dice, todo lo que yo tengo me lo gané trabajando. Sin embargo, dice Jacob, me lo podías haber quitado todo. Sin embargo, le dice Jacob, es como si le hubiera dicho, para que usted me entienda, le hubiera dicho, sin embargo, tú tienes el sartén por el mango, ¿verdad? Como se dice comúnmente. Tú tienes el control. Tú eres el que puedes cambiar la jugada como tú quieras. Si tú quieres, me despojas y me dejas sin nada. Pero hay alguien que conoce. Pero hay alguien que está al tanto de la situación. Pero hay alguien, dice Jacob, que me hizo justicia. Te voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional. En el versículo 42 dice, si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. Jacob dice, con todos los 20 años que he trabajado para ti, me pudiste haber enviado, dice Jacob, con las manos vacías. Me pudiste haber enviado con las manos vacías, pero afortunadamente, dice Jacob, Dios me hizo justicia. Hermano, no importa las circunstancias que te rodean. A lo mejor tú piensas que tu trabajo se está yendo en saco roto, como decimos. A lo mejor tú piensas que estás trabajando en vano porque no ves un buen resultado, porque no ves, pero la Biblia dice que hay un Dios que hace justicia. La Biblia dice que hay un Dios que ve tu aflicción. La Biblia dice que hay un Dios que ve tu arduo trabajo y no te dejará ir con las manos vacías. La prosperidad de Jacob, la riqueza, porque Jacob era un hombre rico. Jacob prosperó de tal manera que era un hombre acaudalado, dice la Biblia. Era un hombre sumamente rico. Pero la riqueza de Jacob no fue porque Labán haya sido muy bueno. No fue porque Labán haya sido el suegro del año. No es porque Labán haya sido el más buena onda, ¿verdad? O el más, no. Hay una razón y Jacob lo reconoce.
porque Dios le hizo justicia. Esa es la razón por la que Jacob fue bendecido. Esa es la razón por que Jacob no se fue con las manos vacías. Dice Jacob: si no hubiera estado Dios conmigo, me hubieras enviado con las manos vacías. Hermano, ¿alguna vez has sentido que tienes las manos vacías? ¿Alguna vez has sentido que no tienes nada, que tu trabajo ha sido en vano, que te has desgastado, que se te ha ido la vida, se te han ido los años, se te ha ido la fuerza y no has hecho nada y no tienes nada o tienes muy poco a comparación de lo que has trabajado? ¿Alguna vez has sentido que tu esfuerzo ha sido en vano, que tu trabajo no ha valido la pena, que ya estás grande, que no sabes cuánto tiempo te queda de vida y no has visto tal vez el fruto o la recompensa de tu trabajo? Mira, la Biblia dice que hay un Dios que hace justicia. La Biblia dice que hay un Dios que lo ve, que no, tu trabajo no ha pasado en vano, tu esfuerzo no ha pasado desapercibido ante los ojos de Dios. La Biblia dice que Dios no te deja ir con las manos vacías. Escúchame bien. Hay una palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 20. Cuando el pueblo va a salir de Egipto, cuando los hijos de Israel están en Egipto y cuando ya casi está cerca el momento en que se van a ir, y escucha lo que Dios le dice a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 20. Le dice: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo, o sea, a Israel, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Dice: yo voy a hacer maravillas en Egipto. O sea, se está refiriendo a las plagas. Se está refiriendo al trato que Dios iba a tener con los egipcios. Hermano, si hay un símbolo de la opresión, si hay un símbolo de la esclavitud, es Egipto. En la Biblia, Egipto significa esclavitud. Egipto significa opresión. Egipto significa, hermano, estar bajo el yugo, bajo el sometimiento de alguien que te está explotando, de alguien que te está sangrando, de alguien que está viviendo o subsistiendo a costillas de tu trabajo, de tu esfuerzo. ¿Sabes que los hijos de Israel, cuando llegaron a Egipto y José estaba como administrador, como gobernante en Egipto, dice la Biblia que José les dio las mejores tierras, la mejor parte del país, la tierra más fértil, se las dio a su familia, a los hijos de Israel. Un lugar llamado Gosén se los dio a ellos. Pero cuando llegó otro gobierno y las cosas cambiaron, dice que los hijos de Israel fueron sometidos a esclavitud. Y la condición de esclavitud, hermano, es bien difícil. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no puede, no tiene pertenencias. El esclavo no tiene propiedad, no puede decir que algo es suyo. Porque si un esclavo decía esto es mío, lo podían condenar a muerte por haber dicho que algo era suyo. El esclavo no podía decir ni siquiera la ropa que traía puesta le pertenecía. Nada era de él. Y el esclavo es quien más trabajaba. Eran la fuerza de trabajo. Las grandes pirámides que hasta el día de hoy la gente admira en Egipto, ¿quién cree usted que las construyeron? Los esclavos. ¿Quién cree hasta el día de hoy, verdad?
No vayamos muy lejos. Aquí en México, ¿cuántos de nosotros hemos ido tal vez de visita o a turistear a una ciudad colonial? Y decimos, mira esta catedral tan grande, y la hicieron los españoles. Este puente, ¿verdad? Esto lo hicieron los españoles. ¿No es cierto? ¿No lo hicieron los españoles? ¿Quién cree que lo hizo? Los indígenas en condición de esclavitud, en condiciones de esclavos. Los españoles hicieron el diseño, les decían cómo y dónde iban a poner las cosas. Pero en realidad todo fue mano de obra de los esclavos. Y sabe, hermano, un esclavo no se puede quejar. Un esclavo no puede exigir un salario. Un esclavo no puede exigir atención médica. Un esclavo no puede decir, me voy a tomar un descanso. Un esclavo no puede decir, hoy es domingo, hoy no voy a trabajar. No, el esclavo tiene que estar las 24 horas del día, los 365 días del año, para lo que su amo le pida, para lo que su amo se le antoje. Y aunque no se le antoje nada, el esclavo hoy tiene que estar, ¿no? Y el esclavo no gana nada, nada. A través de la historia hemos visto los movimientos de las luchas sociales, ¿verdad?, por los derechos de los trabajadores, la creación de los sindicatos, las revoluciones, todo eso. ¿Por qué cree usted que ha pasado todas esas cosas? Por gente que se cansa de vivir en esclavitud y dicen, ahora queremos tener derechos, queremos ganar algo a cambio de nuestro trabajo. Pero sabe una cosa, en Egipto no había ninguna garantía. En Egipto los hijos de Israel eran esclavos, no tenían pertenencias, no tenían nada. Y Dios les dio una promesa. Dios les dijo, yo voy a tratar con Faraón, yo me voy a enfrentar con Faraón, voy a destruir Egipto y voy a destruir sus dioses y voy a destruir a Faraón y los va a dejar ir. Y hermano, el hecho de que salieran ya era ganancia. El hecho de que se fueran de ese lugar, ya iban de gane. Pero Dios le dice algo bien interesante a Moisés. Cuando le habla de todo el plan, de todas las cosas que iba a hacer, le dice, yo los voy a sacar, yo voy a hacer milagros, maravillas en Egipto y los voy a sacar, los voy a hacer salir de ahí. Dice, pero no se van a ir con las manos vacías. Lo natural, lo normal era que se hubieran ido así, con las manos vacías. La libertad ya era suficiente para ellos. El hecho de que salieran de ese lugar ya era algo grandioso para ellos. Sin embargo, hubo algo extra. Sin embargo, hubo algo que ellos no se esperaban. Hubo algo que ellos no tenían contemplado. Dice que Dios les dijo, no van a salir de ahí con las manos vacías. Hermano, Dios no es un Dios de manos vacías. Dile a la persona que voltea con el que está a un lado, dile, Dios no te va a dejar ir con las manos vacías. Dios no nos va a dejar ir con las manos vacías, hermano. ¿Sabes? Hay gente que se siente como en Egipto. Hay gente que se siente explotada, se siente cansada, se siente infravalorada. Hay gente que dice, he trabajado toda mi vida y no tengo un pago, no tengo nada. ¿Sabe, hermano? Dios nos da esta palabra. No nos va a dejar el Señor salir con las manos vacías. Las manos vacías es una condición de derrota. Las manos vacías es una condición de fracaso. Las manos vacías es una condición de esterilidad. Las manos vacías es una condición de pobreza. Pero nosotros no tenemos un Dios de pobreza. No tenemos un Dios de derrota. No tenemos un Dios de fracaso. Tenemos un Dios que hace justicia. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor le dijo a Moisés, dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor le dijo a Moisés, no se van a ir con las manos vacías. Usted puede leer la historia en Éxodo capítulo 12, capítulo 13, cuando los hijos de Israel salieron
cuando se fueron de Egipto, la noche de la Pascua, la noche que murieron los primogénitos, dice la Biblia que el pueblo de Israel salieron, pero no se fueron con las manos vacías. Dice la Biblia que salieron cargados de riquezas, se fueron cargados de oro, de alhajas, de piedras preciosas. Se fueron, hermano, y se llevaron toda la riqueza de los egipcios. Se llevaron toda la riqueza. Hermano, dice la Biblia que estaban en el desierto y un día el corazón del pueblo se desvió y cometieron un pecado muy grave, el pecado de idolatría, y vino juicio de Dios sobre ellos. Pero dice la Biblia que hicieron un becerro de oro, de fundición de oro. ¿De dónde sacaron oro para fundir una estatua de oro macizo de un becerro, del tamaño de un becerro? ¿De dónde sacaron ese oro? Era el oro que habían sacado de Egipto. Cuando Dios le da instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo en el desierto, hermano, usted sabe, usted ha leído la Biblia, ¿de qué estaba hecho el tabernáculo? De puros materiales finos, de puros materiales preciosos, de telas finas bordadas con hilos de plata y de oro, de piedras preciosas, de pieles finas, de pieles tratadas de una manera especial. El tabernáculo estaba hecho, hermano, de un material carísimo, finísimo. Los utensilios, dice la Biblia que hicieron una fuente de bronce, un lavatorio de bronce. Dice la Biblia que los utensilios que hicieron para el culto de Dios eran de oro y de plata. ¿De dónde sacaron tanto oro? ¿De dónde sacaron tantas piedras preciosas? ¿De dónde sacaron tantas telas finas? ¿De dónde? Que dice la Biblia que cuando Moisés llamó al pueblo a dar, dieron tanto que Moisés los tuvo que parar, les tuvo que decir: ya no den, ya es suficiente, hasta va a sobrar, ya no den, ya paren de dar. ¿De dónde sacaron tanta riqueza? De los egipcios. No salieron de ahí con las manos vacías, no se fueron con las manos vacías. Y hay muchas personas, hermano, habemos muchas personas, muchos cristianos, que a veces vivimos una vida de manos vacías. Vivimos una vida en donde se nos hace fácil decir: yo no tengo nada para dar. Se nos hace fácil decir: es que yo no puedo. Y sabes, hermano, hay una condición en la vida del cristiano, y quiero tomar unas palabras que en alguna ocasión escuché del pastor, ¿verdad? Y por cierto, habíamos dicho que hoy íbamos a tener al pastor Carlos, no pudo venir. El miércoles dimos el aviso, ¿verdad? No pudo venir, su agenda ya estaba muy saturada y no le era posible viajar para acá. Iba a venir pocos días y por eso ya no pudo venir hasta acá. Agendamos unos días en el mes de enero, pero nos pidió que lo disculpáramos, que él tenía toda la intención de venir, en su corazón él tenía el deseo de venir, de estar con nosotros, pero no le fue posible. Pero en alguna ocasión escuché unas palabras de él, del pastor Carlos Marín, y él dijo lo siguiente, escuche, él dijo: si tú aprendes a vivir palmas arriba, o sea, palmas arriba es dame. Si tú aprendes a vivir palmas arriba, vas a ser feliz un día al año, el día de tu cumpleaños, si es que alguien se acuerda de regalarte algo. Pero si tú aprendes a vivir palmas abajo, y palmas abajo es dando. Si tú aprendes a vivir palmas abajo, puedes ser feliz los 365 días del año. Puedes ser feliz siempre. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos acostumbrados solamente a venir a la iglesia
y palmas arriba, ¿verdad? Con las manos vacías. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, quiero. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, provéeme. Y está bien que lo hagamos. Está bien que le pidamos al Señor. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Pero tenemos que aprender también nosotros, hermano, a dar. El Señor no nos ha mandado con las manos vacías. Escúcheme bien. Nadie puede decir que el Señor le ha dejado abajo. Nadie, ninguno de nosotros hasta el día de hoy podemos decir: es que a mí Dios me abandonó, es que a mí Dios me dejó sin comer, es que a mí Dios me dejó sin esto. Gracias a Dios, hermano, hasta el día de hoy podemos decir: Dios ha sido bueno. Amén. Hasta el día de hoy podemos decir: Dios ha provisto. Dios ha estado con nosotros. Y tenemos que aprender a vivir palmas abajo. Podemos dar, por supuesto que podemos dar. Y no estoy hablando solamente de dar dinero, ¿verdad? Porque no se reduce a eso. No estamos hablando de ese tipo de prosperidad. No estamos hablando, el propósito de Dios no es que seas rico. El propósito de Dios no es que te vuelvas un empresario. Si eres un empresario, está bien. Ten temor de Dios. Pero si no, hermano, el propósito de Dios no es volverte empresario. Si tú te quieres volver empresario, bueno, hay ciertas cosas que tú tienes que aprender, tienes que capacitarte y tienes que hacer las cosas bien, pero eso es aparte. Dios no nos ha llamado. No te vas a volver empresario por diezmar y por ofrendar. No nos vamos a volver millonarios, ¿verdad? No hay una fórmula en donde tú puedas decir: hoy voy a dar esto de diezmo, hoy voy a dar esto de ofrenda y mañana me va a aparecer en mi cuenta, ¿verdad? Y un saldo a favor por tanto dinero. No, hermano, la Biblia habla claramente acerca de eso. La Biblia dice, hermano, que nuestra riqueza, nuestra prosperidad no se compara con la del mundo. La riqueza del mundo muchas veces depende de cuánto dinero, de cuántos bienes materiales, de qué tan rico, de cuánto viajas, de qué ropa usas, de qué carro traes. Esa es la riqueza según los ojos del mundo. Esa es la prosperidad según los ojos del mundo. Pero hay otra prosperidad que muchas veces el mundo no puede ver. Hay otra bendición que muchas veces el mundo no toma en cuenta, hermano. Hay riquezas que el mundo no puede tener porque le pertenecen solamente a los hijos de Dios. ¿Sabe cuál es la mayor riqueza que nosotros tenemos? La vida eterna, la salvación, el hecho de saber. Hermano, no sé si usted ha visto, hay una película que habla supuestamente, ¿verdad?, de una manera hipotética acerca del fin del mundo. La película se llama 2012. Se hizo muy famosa hace algunos años porque se hablaba de que en el 2012 supuestamente iba a haber una especie de cataclismo a nivel global y casi se iba a extinguir la humanidad. Pero un grupo de personas diseñaron un plan, previendo y adelantándose a los hechos. Diseñaron un plan en donde hicieron unos barcos que supuestamente eran indestructibles. Era imposible que se hundieran o que se destruyeran. Y en esos barcos había lugar para cierto límite de personas. Y entonces solamente los millonarios, solamente la gente, lo que supuestamente el mundo consideraba la gente más importante del mundo, primero los intelectuales, ¿verdad?, los que sabían, los científicos, los médicos, los que podían supuestamente volver a hacer que la humanidad subsistiera. Y después los millonarios, ¿verdad? Valía, para comprar un boleto para estar en ese barco, valía cientos de millones de euros por poder comprar un lugar en ese barco. Solamente la gente millonaria, realmente millonaria, podía comprar un boleto para estar en ese barco. Pero yo le quiero decir algo, hermano. Ni con todo el oro del mundo, ni con todo el dinero, ni con todo el petróleo, ni con todos los diamantes del mundo,
alguien podía comprar el lugar que usted tiene asegurado en el reino de Dios? Nadie, absolutamente nadie. Usted y yo tenemos garantizado nuestro lugar en la presencia de Dios, y eso nada ni nadie nos lo puede quitar. Esa es la mayor riqueza, esa es la mayor ganancia que tenemos. Aunado a eso, hermano, tenemos muchas bendiciones en esta vida. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos familia, ¿verdad? Tienes a tus hijos, tienes a la gente que te ama, ¿verdad? Y si alguien ha tenido alguna pérdida humana, alguien ha tenido en este tiempo que despedir a algún familiar, hermano, tenemos la garantía en el Señor que le vamos a volver a ver un día en la eternidad. Tenemos la garantía de que esas personas están en la presencia de Dios y un día vamos a estar junto con ellos adorando al Señor. Hermano, ¿qué más riqueza podemos tener? ¿Qué mayor riqueza, qué mayor tesoro podemos encontrar que tener una relación, que tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, con Jesucristo? Hermano, además de eso, el Señor sí nos promete una bendición, sí nos promete una prosperidad material, pero no está condicionada a los estándares de este mundo. No está condicionada a lo que este mundo dicta, a lo que este mundo dice que tenemos que hacer para obtener riquezas. Claro, por supuesto, es una verdad y está en la Biblia y lo tenemos que predicar, que el que bendice, dice la Biblia, el que saciare, él también será saciado. Por supuesto que la Biblia dice que el que le da al pobre es como si le prestara a Dios. Por supuesto que la Biblia dice que el alma generosa será prosperada, pero no podemos solamente, nuestro mensaje y nuestro evangelio no puede girar solamente en torno a la prosperidad económica. No podemos, porque entonces caeríamos en la condición de materialismo que muchos han caído y no nos importaría. No nos importaría. Entonces vendrían, ¿verdad?, la gente y diría: pastor, fíjese que tengo este problema. Me gusta todavía, usted sabe, echarme ahí unos. Y entonces le diría: no se preocupe, hermano, no hay problema, no pasa nada. Usted puede seguir haciendo lo que hace y usted es cristiano. Mientras usted ofrende y diezme, ¿verdad? No se preocupe, adelante, pásele. Y otra hermana, otro hermano vendría y decía: pastor, yo quiero, pero mire, tengo un amante, vive en adulterio. Y entonces le diríamos: no, hermano, mire, no se preocupe, no pasa nada. Eso es normal, eso cualquiera le puede. No, usted no. Siga adelante, ¿verdad? Quédese, solamente traiga su ofrenda. Solamente cuando levantemos promesas, usted levántese y sea el primero en apuntarse. Y cualquier persona que viniera así, le diríamos lo mismo, hermano, y entonces no nos importaría nada, porque lo único importante sería la prosperidad. Pero la palabra de Dios dice que ese no es el Dios. Ese no es el Dios que se reveló a Moisés. Ese no es el Dios que se le reveló. Ese no es el Dios en nombre del cual vino a predicar el Señor Jesucristo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios que muchos han inventado, que muchos han creado. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios que hace justicia, que no nos deja ir con las manos vacías. Hermano, tú y yo tenemos que confiar en que nuestro trabajo está en las manos de Dios. Tú no puedes, hermano, valerte de las artimañas que el mundo se vale para prosperar. El mundo, los estándares del mundo, hermano, son tan volubles, son tan cambiantes, que yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido testigos de personas que empiezan muy bien cuando no tienen nada. Matrimonios que se casaron y no tenían nada más que tal vez un colchón viejo donde dormir y una parrilla donde cocinar. Y con la vuelta de los años, cuando ha habido prosperidad, a la vuelta de los años, cuando ha habido
bendición, cuando ha habido provisión, se acaba el amor, se acaba la integridad, se termina haciendo a un lado los valores morales, los principios espirituales. ¿Por qué? Porque eso pasa a segundo término, porque la prosperidad y el dinero vienen a ocupar el primer lugar en la vida de las personas. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que son los más humildes, que son los más agradecidos, que son los más buenas gentes? Apenas prosperan, apenas suben tantito su nivel económico y se olvidan. Hay gente que llega, hermano, y primero llegan a vivir en una colonia humilde, en un lugar humilde, y comienzan a trabajar y Dios los comienza a prosperar. Y ya que prosperaron, ya se pueden pasar al fraccionamiento, ya se pueden pasar a la privada, ¿verdad? Ya se pueden pasar ahí usted sabe. Y de repente cuando le preguntan, te dicen: no, es que yo desde que llegué ya llegué acá. Es que yo cuando vine yo ya era rico, ¿verdad? Y ya ni se acuerdan. Dicen: no, yo ahí no, nunca viví. Ahí en esa colonia yo nunca viví. Ahí yo nunca. Hay gente que dice que, ay, oye, ¿qué quieres que te sirvan unos frijolitos? Y dice, hay gente que dice: ay, ¿a qué sabrá eso? Tiene años que no. Y era la base de su alimentación todos los días. Hay gente que dice: ay, ¿qué se sentirá ser pobre? Y hermano, no nos podemos olvidar. No quiere decir que la pobreza tenga que ser una condición. No, mira, cuando Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu, se refería cuando una persona es capaz de reconocer su pobreza espiritual, su necesidad de Dios. Y hay mucha gente que lo ha interpretado mal. Hay mucha gente que dijo: es que el Señor Jesús tenía preferencia por los pobres. No. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús no estaba diciendo que los pobres iban a ir al cielo y los ricos iban a ir al infierno. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca llamó a los pobres a que se levantaran en armas y que despojaran a los ricos de sus pertenencias, que les invadieran sus tierras. Que no. Jesús nunca predicó eso. Jesús nunca dijo que había que levantarse contra los gobiernos opresores, ni contra el imperialismo, no. Jesús nunca se metió en esos rollos. Jesús nunca se metió en esos temas. Jesús nunca dijo: pelea tus derechos, agarra, ve y levántate. Y no. Jesús dijo: el que te eche pleito por la túnica, dale también la capa. No resistas a los malos, no te pelees, no entres en pleito, no entres en contienda. La Biblia menciona un caso, el Evangelio de Lucas menciona un caso donde había dos hermanos que estaban disputándose una herencia. Y cuando Jesús llegó le dijeron: maestro, qué bueno que llegaste, mi hermano y yo estamos peleando, divide tú la herencia. Y Jesús le dijo: ¿y a mí quién me puso como repartidor de herencias? Yo no vine a eso. Si ustedes quieren pasar la vida peleándose y discutiendo por lo material y todo, háganlo. Yo vine a enseñarles una riqueza más profunda. Hermano, te voy a decir algo. La Biblia dice algo muy importante. Y quiero leerte en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 128. Aprendas este salmo. Léalo todos los días antes de ir a trabajar. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Escucha lo que dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hermano, qué mayor satisfacción. Dice en el libro de Eclesiastés, más adelante dice: qué mayor satisfacción puede tener el hombre que trabajar
y después comer del fruto de su trabajo. Hermano, cuando usted se sienta a la mesa, cuando usted comienza un proyecto de vida, cuando usted dice, pues a mí nadie me heredó un reino, a mí nadie me repartió herencia, yo no tengo un apellido, un nombre que me abra las puertas, yo me tengo que abrir paso, yo tengo que prosperar, tengo que esforzarme. Y cuando usted de repente llega a su casa y se sienta a comer y dice, pues esto es para lo que me alcanzó, pero lo trabajé yo, no se lo robé a nadie, no me lo regaló nadie, me costó. Hermano, esa es la comida más deliciosa que usted puede comer en su vida. Cuando usted dice, gracias Dios mío, porque esta comida es el fruto del esfuerzo que tú me diste, que pude yo realizar, porque tú me diste la vida, porque tú me diste la salud, porque tú me diste la sabiduría, porque tú me diste la capacidad. Cuando tú te sientas en la mesa y dices, Dios mío, gracias, hermano, no importa si son frijoles con totopos y queso, no importa, pero usted, a usted le sabe a manjar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y todo el salmo, hermano, denle un aplauso al Señor. Todo el salmo es una promesa de Dios para la gente que trabaja, para la gente que se levanta todos los días y no se pone a pensar a quién voy a transar, a quién voy a estafar, a quién le voy a sacar una. No, la gente que se levanta todos los días y dice, hoy voy a trabajar. La gente que se disciplina, que se esfuerza, que se entrega en sus labores. Este salmo es una promesa para esas personas. Este salmo está lleno de promesas para esas personas. Dios no está peleado con el trabajo, Dios no está peleado con la prosperidad. El trabajo no es una maldición. Dios no le dio trabajo a Adán después de que pecaron, se lo dio antes. El trabajo no es una maldición, el trabajo dignifica al ser humano, lo hace sentir útil, lo hace sentir productivo y es algo saludable emocionalmente y mentalmente y físicamente para el ser humano. Y la palabra de Dios dice que Dios bendice al que trabaja. Dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas, dice la palabra del Señor. Pero nuestro corazón no debe estar puesto en las riquezas. Nuestro corazón no debe estar puesto en, ay, necesito más, quiero más. Y que, mire, hermano, nuestro corazón puede anhelar muchas cosas. ¿Quién no quisiera tener un carro mejor que el que tiene? ¿Quién no quisiera vivir en una casa más grande, en un lugar mejor que el que tiene? Todos quisiéramos. Y hermano, si Dios lo permite y si Dios nos da fuerzas y si el Señor abre las puertas, puede llegar a tu vida. Puede llegar, por supuesto que puede llegar, pero nunca ocupando el lugar que debe tener el Señor en tu vida y en tu corazón. Pero también hay otra posibilidad, hermano, que no llegue. También hay una posibilidad de que tú puedas trabajar y te tengas que conformar con menos de lo que anhelaste. O a lo mejor hay metas a las que no vas a poder llegar. Pero ¿sabes qué? Eso no significa que hayas fracasado. Eso no significa que Dios no responda a nuestras oraciones. Eso no significa que nuestra fe nos haya fallado. Eso significa algunas veces que Dios está cuidando de ti. Cuando tú oras y le pides algo a Dios y cuando Dios te contesta que sí, es Dios mostrándote su amor. Amén. Y cuando Dios te contesta que no, ¿qué crees? También es Dios mostrándote su amor. Porque muchas veces por amor Dios nos tiene que decir que no. Muchas veces por amor, la Biblia habla de una parábola, Jesús habla de una parábola, la parábola del hijo pródigo. Dice que un padre repartió la herencia, un hijo llegó y le dijo, ya dame mi herencia que me corresponde. Y le dio la herencia. Y lejos de hacerle un bien, le hizo un mal. Ese muchacho se perdió. Ese muchacho, dice la Biblia, que cayó hasta lo más bajo que podía caer un ser humano, que podía caer una persona. ¿Y sabes qué? Nos dice Dios muchas veces por medio de esos pasajes. A veces Dios nos dice, mijo, así como estás,
así estás bien. A veces Dios te dice: hijo, así como estás, así te quiero ver todos los días, con tus rodillitas dobladas, poniendo tu vida en mis manos y confiando en mí. Porque muchas veces cuando Dios nos da y cuando Dios nos bendice, a veces quitamos la mirada del Señor y nuestra confianza ya no está puesta en Dios. Nuestra confianza está puesta en cuánto traemos en la bolsa. ¿Ah? Hay gente que dice: a mí no me da miedo salir a la calle. Y si le pego, ¿verdad? Si choco, y si le pego a un carro, y si me endrogo, y si rompo, y si esto, a mí no me da miedo. Yo tengo para pagarlo. Hay gente que así piensa, ¿verdad? Lo rompo, lo pago. Total, tengo, ¿verdad? Tengo para eso y para más. Sí, pero si te dijeran: te vas a morir dentro de un mes, podrías presentarte delante de Dios y podrías decirle al Señor: Señor, mira, te compro 10 años más de vida. O podrías decirle: Señor, te compro una semana más de vida. O podrías decirle al Señor: Señor, mira, aquí está, te compro un par de pulmones nuevos, te compro un par de riñones nuevos. ¿Se lo podrías? ¿Tendríamos con qué? ¿Tendría alguien con qué comprarle algo así a Dios? Por supuesto que no. Claro que no. Pero Dios nos bendice de maneras que muchas veces pasan desapercibidas delante de nuestros ojos. La palabra del Señor dice algo muy importante. Deuteronomio capítulo 16. Y quiero que te pongas de pie conmigo. Deuteronomio capítulo 16. En el versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y fíjese bien lo que dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Versículo 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Los diezmos eran algo que se administraba de maneras diferentes. En cada ciudad, en cada aldea, había un grupo de levitas. Cuando Dios, fíjese cómo Dios a veces permite que sucedan cosas y a veces no lo entendemos, ni lo vamos a entender. Durante los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿qué era lo que comían? ¿Qué dice la Biblia que comían? Maná. ¿Sabe qué era el maná? El maná eran una especie de hojuelas. Haga de cuenta como un buñuelo, le llaman aquí, ¿verdad? Pero sin azúcar. Así, como un cornflakes grandote. Así era el maná. Y eso comían. Dice la Biblia que era un pan ligero. Les llenaba, les satisfacía, pero se desvanecía en el estómago de ellos. No tenía mucho peso. Pero ellos en el desierto tenían animales, tenían vacas, tenían ovejas, tenían muchos animales. Y en el desierto siempre estuvieron haciendo sacrificios. Los animales no eran para que ellos los comieran, eran para ofrecerlos en sacrificio delante de Dios. ¿Sabe quiénes eran los únicos que comían carne durante la estancia en el desierto? Los levitas y los sacerdotes, porque ellos tenían que comer parte del sacrificio que la gente traía. La gente traía un sacrificio, un animal, y una parte de ese animal
se quemaba en el altar, otra parte, una pequeña parte, la comía la persona que llevaba, y otra parte se le quedaba a los levitas y a los sacerdotes, porque ellos también tenían que comer de lo que se sacrificaba. Alguien podría decir que injusto que los únicos que comían carne eran los levitas y los sacerdotes, ¿no? Claro, ellos tenían una carga de trabajo mucho más pesada. Pero le voy a decir algo: cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ¿sabe quiénes fueron los únicos que no tuvieron una porción de tierra? Los levitas y los sacerdotes. Ellos fueron repartidos en todas las tribus, en todo el territorio. En cada aldea y en cada ciudad había un grupo de levitas que ministraban a Dios. Ahí era donde los hijos de Israel tenían que llevar los diezmos. El diezmo no era algo que ellos inventaban. El diezmo no era algo que ellos decían: ay, pues hoy voy a dar de diezmo esto, hoy voy a traer. No. El diezmo no era una cantidad, era una proporción. El diezmo no tiene que ver si ganabas mucho o si ganabas poco. No. El diezmo es, hermano, que si tú ganas 1,000, tu diezmo son 100 pesos. Y nadie puede decir: yo no puedo diezmar porque yo nada más gané 20 pesos. No. Si tú ganaste 20 pesos, el diezmo son 2 pesos. Y Dios no se enoja si tu diezmo es poquito, ni tampoco se pone más contento si tu diezmo no. El diezmo es un acto de adoración, un acto de obediencia delante de Dios, hermano. Y delante de Dios no importa, de verdad no importa si tu diezmo es 1 peso y Dios lo sabe en tu corazón. Tú puedes tomar un sobre y poner el peso. No importa, aunque valga más el sobre que lo que estás poniendo adentro, no importa. Pero delante de Dios este es tu diezmo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No dejes que nadie venga y te diga: ay, es que ese diezmo Dios ni... No. Dios recibe los diezmos porque es un acto de obediencia. Entonces la gente viene con los diezmos. Pero había 3 fiestas en el año donde todos los varones tenían que viajar al templo. Y Dios les dice: en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, se tienen que presentar todos. Y dice estas palabras: y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Y este versículo durante mucho tiempo se ha interpretado como un mandamiento, casi como una advertencia, como una amenaza. Cuidado y te presentas delante de Dios con las manos vacías, como si Dios te va a castigar si vienes. No. Escucha bien lo que te voy a decir. Este pasaje es una promesa de parte de Dios, que si tú trabajas honradamente, si tú te pones en las manos de Dios, todo lo que hagas, no importa si a los ojos de la gente hay proyectos que tú dices: qué importante, qué gran proyecto. O a lo mejor alguien dice: ay, qué algo insignificante. No importa. A los ojos de Dios, cuando tú trabajas, cuando tú produces, cuando tú te esfuerzas, cuando tú pones tu trabajo en las manos de Dios y recibes un salario, recibes un pago, Dios te bendice. A lo mejor no ganas tanto como otros ganan, pero te voy a decir algo: Dios cuida a tus hijos que no se enfermen. Dios cuida hasta esto. Mira, Dios cuida tu carro que no se descomponga. Puedes ver a tu alrededor. ¿Sabes qué decía el salmista? Caerán 1,000 a mi lado y 10,000 a mi otro lado, pero a mí no llegará. ¿Tú has visto las noticias? Cuánta gente choca, cuántos accidentes hay en la calle, cuántos carros desbaratados, cuánta gente muerta. Y tú puedes decir: gracias, Dios mío, porque a mí nunca me han pegado, porque a mí nunca me han robado, porque a mí nunca me han estafado. Gracias porque estoy sano. Gracias porque a lo mejor gano poquito, pero me rinde más que a los que ganan más, porque tú me cuidas, porque tú me guardas, porque tu bendición está conmigo. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios dice:
3 veces vendrán delante de Dios, dice, y ninguno se presentará. Sabes, ahí el Señor te está prometiendo que si tú trabajas, que si tú eres honrado, que si tú eres un hombre, una mujer íntegro, siempre vas a tener algo que dar. Eso es lo que el Señor te está prometiendo. Nunca vas a llegar y vas a decir, Señor, no tengo nada. No, no, siempre, porque dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, conforme a la bendición, conforme a la prosperidad que Dios hubiera traído. Sabes, hermano, cuando tú eres íntegro delante de Dios, cuando tú eres valiente y esforzado delante de Dios, siempre vas a tener algo que dar. Nunca te vas a presentar delante de Dios con las manos vacías. Nunca te vas a presentar delante de Dios derrotado. Nunca te vas a presentar delante de Dios fracasado. Nunca te vas a presentar delante de Dios en bancarrota. Siempre vas a venir y vas a decir, Señor, no vengo a darte para que me des, sino porque me has dado tanto, porque me has bendecido tanto, porque estoy tan agradecido contigo. Vengo a dar lo que te corresponde, Señor.